Bueno, lehenik eta behin Juan Marik esan du, baina nire tokatzen zait eskerrak ematea den hori, eman dezuten erantzunagatik. Ongi etorriak den hori. Decía que lo ha dicho Juan Mari, pero me gustaría recalcar, pues en primer lugar, daros las gracias por haber respondido a esta llamada, a este encuentro, y por haber venido un sábado aquí a compartir con nosotros, entre nosotros, este encuentro. De verdad que lo agradecemos de corazón. Bueno, a modo de introducción, en este primer recorrido que vamos a hacer un recorrido por la situación actual. No podremos hacer un recorrido exhaustivo, pero algunas pinceladas para situarnos en la situación actual. En este primer recorrido del tercer milenio, la dinámica de la historia nos abre a una nueva etapa en lo cultural, en lo económico y en lo religioso. Todos somos conscientes de los cambios que estamos viviendo. Somos conscientes de las dificultades crecientes para iniciar y educar en la fe a las nuevas generaciones. Hace apenas 2 o 3 generaciones, la fe se podía dar por supuesta como algo natural, en las familias, en la calle, en las amistades. Hoy, en cambio, lo natural y lo normal es todo lo contrario a veces. Son muchos en nuestra sociedad los que crecen al margen de las preocupaciones religiosas. Por ello, más que nunca, nuestra tarea es ayudar a niños y adolescentes a percibir la fe como algo que estimula la auténtica libertad, el verdadero amor y la verdadera felicidad. En definitiva, transmitir que la fe es un gran valor para la vida. Recordemos las palabras del Papa Francisco en Evangelii Gaudium. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. De los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. No nos dejemos robar esta alegría evangelizadora. Bueno, pues tenemos un gran reto ante este mundo y ante esta sociedad. La catequesis integrada en el hoy. Catekesia gaurko munduari begira. Hau da gaur aukeratu dugun leloa. Una misión difícil, pero no imposible. Es importante que toda reflexión sobre la catequesis parta siempre de una observación atenta de la situación concreta en la que se encuentra toda acción de la Iglesia en el mundo actual. Bien, en esta mirada a la situación actual, por una parte vamos a poner una mirada en las dificultades que encontramos en el proceso tradicional de iniciación cristiana. Somos conscientes, lleváis muchos años en la catequesis, salen muchas dificultades, no es fácil. A veces el proceso de iniciación cristiana se convierte en un proceso de conclusión de la vida cristiana. Fijaros la paradoja. Iniciación cristiana, conclusión de la vida cristiana. La expresión, la primera comunión y la última comunión, ¿verdad? Pues lamentablemente muchas veces nos encontramos con esta dificultad. También encontramos dificultades a la hora de comunicar nuestro mensaje. No es fácil hoy en día que nuestro mensaje a veces sea comprensible ante la sociedad. Y no solo comprensible, sino significativa. Una cosa es que se nos entienda lo que queremos decir y otra cosa es que aquello que decimos
sea un valor para la vida, sea significativo para la vida de las personas. Pues estas dos dificultades a la vez son un gran reto para nosotros. Hacer creíble nuestro mensaje, hacer comprensible nuestro mensaje y hacerla significativa. Nos encontramos también con la baja implicación de los padres. A veces no es fácil motivar a los padres, no es fácil hacerles creer, hacerles ver que todo lo que los hijos están viviendo es algo muy importante para su vida. La Iglesia debe de ser capaz de transmitir y comunicar un mensaje comprensible y significativo. Otra de las dificultades que nos encontramos es que a veces la formación de catequistas y agentes pastorales no es suficiente, y nos incluimos los sacerdotes también. A veces nos falta formación, pero no porque no pongamos empeño, sino porque el mundo va cambiando, y según va cambiando el mundo, nosotros nos tenemos que ir también con la mirada fija en el mundo, preparándonos para que estos dos fines que hemos mencionado, un mensaje comprensible y un mensaje significativo, sea posible, sea realidad en nuestras catequesis. A veces también existe una falta de acompañamiento. Personas que sean capaces de liderar un grupo de catequistas, un acompañamiento para animar, para sostener, para apoyar. Los medios escasean y somos conscientes, pero tenemos que tener esta realidad presente. Es importante el acompañamiento, el ánimo, el aliento a un grupo. Y también a veces nos encontramos con falta de motivación y cansancio. Ante estas adversidades, a veces no es fácil caminar, nos falta ánimo. A veces queremos ver resultados rápidos, efectivos, eficaces, pero a veces no nos corresponde a nosotros recibir los frutos, sino sembrar. Pero muchas veces nos fijamos solo en los frutos, pero tenemos que creer verdaderamente que estamos sembrando y que recoger los frutos a veces no nos corresponde. Solo Dios sabe cuándo esos frutos saldrán a luz. Y en tercer paso, dificultades en la práctica pastoral. Vamos a tener ahora una mirada un poco más amplia que la catequesis propiamente. En el ámbito pastoral también nos encontramos con dificultades para transmitir la fe. Hemos mencionado en la introducción, no es fácil a veces. Históricamente, los mecanismos de transmisión de la fe y de los valores evangélicos a veces fallan en las agencias educativas tradicionales. Tradicionalmente, la familia, la escuela y la Iglesia han sido agencias educativas. Actualmente, en la familia difícilmente se puede vivir la fe como familia. Las escuelas tienen un reto también en mantener la identidad religiosa en los colegios, la identidad propia. No es fácil, hay que pensar bien. El último congreso en Roma de las escuelas católicas trató este tema, la identidad de nuestros colegios. No es fácil, es un reto, pero tenemos que estar ahí. Y en la Iglesia es un reto también. De tal forma que estas tres unidades es importante que trabajen en armonía, que trabajen en comunión, que trabajemos juntos para que esta buena noticia pueda llegar a nuestro mundo, a nuestra sociedad. Otra de las cosas que nos pasa es que podemos caer en el error de una teorización de la evangelización. Mirad, hay muchísimos documentos sobre la evangelización, muchos. Evangelización, nueva evangelización, hablamos mucho. Pero de todo eso que hablamos, ¿qué cosas ponemos en práctica? Y es ahí donde muchas veces nos perdemos. No por falta de voluntad, sino porque la realidad no es fácil. Es importante
no caer en la tentación de una teorización de las cosas. Tenemos que pensar en cosas a veces sencillas, pero prácticas. Si no, los papeles lo soportan todo. Los planes pastorales pueden aportar muchas cosas en el papel, pero eso hay que traducirlo en cosas, aunque sean sencillas, en las parroquias, en las comunidades cristianas. El proyecto de evangelización o de la nueva evangelización sigue siendo, en realidad, un ideal pastoral muchas veces, que nos falta mucho todavía por realizar. Martín Velasco decía que muchas veces todo se queda o se nos queda en ríos de palabras y discursos, y la evangelización no progresa, porque somos incapaces de poner a la Iglesia, de ponernos a nosotros mismos en estado de evangelización. A veces no es tanto fijarnos en grandes programaciones, sino que cada uno de nosotros nos pongamos en ese estado de evangelización. Tenemos algo muy grande que ofrecer a este mundo. ¿Lo creemos de verdad? ¿De verdad sentimos y vivimos que es una cosa grande la fe en nuestra vida? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Bien, otra de las dificultades es la separación entre la fe y la cultura. No es nuevo, pero seguimos con esta dificultad. Fijaros, en el año 75, el Papa Pablo VI decía lo siguiente: el año 75, la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo. El drama de nuestro tiempo, el año 75. Como lo fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos con vistas a que una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente de las culturas, estas deben ser regeneradas por el encuentro con la buena nueva. Pero este encuentro no se llevará a cabo si la buena nueva no es proclamada. Pablo VI, el año 75, ya hablaba con preocupación el drama de esta separación entre la fe y cultura. El diálogo con la cultura es imprescindible. No nos podemos atrincherar, no nos podemos asustar. Si no estamos en el diálogo con el mundo, la Iglesia pierde su esencia. Ya no seríamos lo que somos. Bien, y Pablo VI recalca: no basta solo con esta constancia. Es importante llevarla a cabo proclamándolo. Es responsabilidad de todos, de toda la Iglesia, de todas las comunidades, de todos los creyentes, proclamar la buena noticia. Dificultades en la pastoral sacramental. En la última reunión que tuvimos en el Consejo de Catequistas salió este tema. Qué difícil es a veces animar a la gente, a los niños, a los padres, a que participen en los sacramentos, en la Eucaristía. No es fácil. A veces los sacramentos en realidad son signos de fe, pero se convierten en signos de paso. Los sacramentos son signos de fe, pero a veces los convertimos en unos signos de paso. Mi niño hace la primera comunión de paso y ya está. Pasamos por el altar de paso y se acabó. ¿Dónde está el sacramento como signo? ¿Dónde está el sacramento como aquel signo celebrativo de la comunidad? Porque tiene algo muy grande que celebrar con Cristo. Les ayudamos a descubrir la grandeza de los sacramentos. Es un reto para nosotros. Tenemos que ayudar a la gente a redescubrir la grandeza de la Eucaristía y todo lo que conlleva ello. Bien, os he traído unos pocos datos para ilustrar un poco lo que estamos diciendo, pero el CIS
sacó unas estadísticas este año, en junio del 2016, y ahí la primera pregunta decía: ¿cómo se define usted en materia religiosa? ¿Católico, católica, creyente de otra religión, no creyente o ateo? Bueno, pues el 70,5% respondió que era católico o católica. Creyentes de otra religión, etcétera, etcétera, pero un 70%. Bien, en la segunda pregunta, ¿con qué frecuencia asiste usted a misa u otros oficios religiosos? 58% de los 70, es decir, de los que contestaron que un 58,3% casi nunca. Es un problema, es una dificultad. Problema no me gusta llamar, prefiero llamarle dificultad. Tenemos que estar ahí, tenemos que animar. Y lo primero, con el testimonio personal. La Eucaristía es algo grande para nosotros. Ojalá podamos contagiar esa alegría y esa esperanza a los demás. Bien, se pueden decir más cosas, pero esto un poco para situarnos. Ahora la pregunta es, y siempre decimos, ¿verdad? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Difícil respuesta. Pero por lo menos tenemos que tener claro qué es lo que no tenemos que responder. Muchas veces tenemos la tentación de lanzar dados fácilmente, con respuestas fáciles, poco profundas. Afirmaciones como la culpa sobre todo es del mundo. La culpa es del mundo y de la cultura, porque pasan de la Iglesia. Otra tentación que va, la culpa es de la Iglesia, porque no tienen ni idea de cómo dialogar con el mundo. ¿Qué va? La culpa es de los jóvenes que pasan de estos rollos, están a otra onda. La culpa la tienen ellos. ¿Qué va? La culpa es de los métodos que no nos valen y materiales. Hay que quitar todo. Algo de verdad habrá en cada afirmación, pero las afirmaciones rotundas nos ayudan a algo. Quizás muchas veces no son un medio para no asumir responsabilidades. Bien, hay muchos factores y obviamente en este poco tiempo que tenemos es imposible hacer un análisis exhaustivo de todo, pero unas pinceladas dejo caer. Factores sociopolíticos, económicos. Bueno, pues hay muchas cosas que influyen. Obviamente, el mundo es muy complejo. La globalización es un factor que ha influido en todas las estructuras sociales, también en la Iglesia. Pero no tenemos que ver la globalización como amenaza, sino como una gran oportunidad. Y cuidado, si algo es la Iglesia, también es universal. La Iglesia es local y es universal. El desarrollo científico y tecnológico. Ha habido grandes avances. Todo eso también ha ido desarrollando todo tipo de ideologías, muchas muy positivas, otras no tanto, pero también influyen. La comunicación social y medios de comunicación, Internet. Y me voy a detener un poquito en esto. Es importante este factor. En el último congreso en la Universidad Salesiana de Roma se trató este tema, la catequesis de los jóvenes y los medios, los nuevos medios. ¿Por qué se trató este tema? Porque es importante que estemos atentos a los cambios que está generando en la sociedad y en el mundo el tema de los medios de comunicación e Internet. Una de las realidades que está cambiando en nuestros jóvenes y también en nosotros
es con el tema, por ejemplo, de los móviles. Hoy en día, aquí tenéis un ejemplo muy significativo, seguro que en muchos casos nos reconocemos en esta fotografía. Hoy en día es posible estar a la vez en más de una realidad. Y no es ninguna tontería. Hoy puedo estar en una conversación con mis amigos y a la vez con 3 o 4 que no están en ese momento con nosotros, pero estamos conectados a través del WhatsApp. Es decir, ya no es solamente la realidad que yo hoy, en este momento, estoy viviendo aquí con esta persona, sino que la tecnología me permite estar conectado con otras distintas realidades. Bien, pues esto que parece una tontería, no es ninguna tontería, porque esto supone un gran cambio en las estructuras psicológicas también de las personas. Estamos generando 2 tipos de personalidades con esto: personalidad online y personalidad offline. Y es así. Yo puedo perfectamente tener una personalidad offline, es decir, cuando no estoy conectado, soy Miquel, y cuando me conecto a Internet, puedo ser otra persona totalmente distinta. Me puedo convertir en lo que quiero. Y esto es realidad, y esto se está haciendo en las redes sociales. De tal forma que ya mi personalidad no es solamente Miquel Aranguren, sino que Internet me da posibilidades para adquirir otro tipo de personalidad. Y esto está influyendo mucho en la sociedad. La autenticidad y tantas cosas están cambiando. Os he puesto aquí un pequeño ejemplo porque salió en el Congreso de Catequesis en la Universidad de Salesianos, y es el tema del iPad. Si a un niño pequeño le damos un iPad, comienza a interactuar enseguida, aprende a interactuar con un tablet, pero con muchísima facilidad. Ahora bien, si a ese mismo niño luego le damos una revista o un libro, no lo comprende y ya no le sirve. ¿Por qué? Porque cree que también tiene que ser virtual y tiene que moverse. Entonces dice, ¿está esto roto? No funciona. Y no le sirve, se aburre. Pues, cosa graciosa, pero cosa seria. A las nuevas generaciones tenemos que estar también con ellos, porque para muchas generaciones el libro estático ya está perdiendo su fuerza. Ya necesitan otra serie de tecnologías. Y desde niño que vemos esta reacción, esto se va desarrollando año tras año. Y eso va generando un perfil también en nuestra sociedad y en nuestros jóvenes. Bien, también tenemos cambios culturales. A veces, hemos ya comentado, no lo voy a repetir, a veces nos falta un diálogo sincero y efectivo. También nos encontramos muchas veces con la indiferencia religiosa. Pero muchas veces la indiferencia, es decir, la religión para mí no es algo importante en mi vida. Esto es la indiferencia, no es significativo para mí. Puedo vivir perfectamente sin ninguna religión. Algunos autores, en cambio, prefieren hablar de una transformación del hecho religioso. En vez de hablar de una indiferencia, hablan de una transformación. En lo profundo del ser humano existe una espiritualidad que nunca dejará de existir. Recordemos las palabras de San Agustín. Nos hiciste, Señor, para ti, y mi corazón no descansará hasta que se encuentre contigo. Esa espiritualidad profunda del ser humano ha ido tomando nuevas formas y expresiones. Digo esto porque
esto también es un gran ánimo para nosotros y una gran esperanza. Nos has hecho para ti, Señor. Mi corazón no descansará hasta que se encuentre contigo. Bien, pues tenemos que creer firmemente estas palabras, porque es una gran oportunidad para la Iglesia. Ahora tenemos que esforzarnos en ese diálogo y poder llegar a esa espiritualidad que ha adquirido otras formas y que eso también ha llevado a alejarse de la Iglesia muchas veces, pero que persiste, porque esa espiritualidad profunda nunca desaparecerá. Irá por otros caminos, pero estará ahí. El pluralismo religioso e ideológico. Antes las sociedades, los pueblos, eran mucho más homogéneos. Más o menos, hoy en día la pluralidad ideológica, social y religiosa es muy grande. Y esto también a veces nos hace estar un poco preocupados. Bien, podríamos decir más cosas, pero voy a abordar la tercera pregunta y última. Y ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? Esta es la gran pregunta que traemos hoy. Una pregunta no fácil, que quizás no tengamos respuestas únicas y concretas, porque las realidades son diversas. Pero sí podemos encontrar algunas pistas. Quizás a veces es más fácil el preguntarnos qué no debemos hacer, y en eso seguro que llegaremos a una conclusión más clara. Lo que no podemos hacer es tener una visión negativa del mundo y de la cultura, un rechazo absoluto del mundo y de la cultura, es decir, no hay nada que hacer. El mundo va mal y lo rechazo. Esto nos lleva a un gran peligro, que vivamos una actitud de huida del mundo. Una actitud que propiamente no es evangélica. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Podemos caer en un pesimismo camuflado o radical, llamo yo, camuflado o radical. ¿Por qué matizo? Porque uno es el pesimismo radical, visible. Yo lo dejo porque esto no puede ser, se acabó. Pero hay un pesimismo más peligroso. Yo lo he llamado camuflado. Cuando seguimos en la pastoral, por inercia, pero dentro estamos viviendo con un pesimismo escondido, que no nos deja sacar nuestra alegría, que no nos deja que nuestra alegría brote, que nuestra esperanza brote. Es decir, que ante el mundo y la sociedad no nos vean gente con esperanza, gente con alegría y gente con un horizonte. Este pesimismo nos puede llevar a una pastoral de mantenimiento. Bueno, pues siempre hemos hecho así. Y seguimos manteniendo siempre lo mismo. Todos nuestros esfuerzos para sostener lo que siempre se ha hecho. Y si el mundo cambia, y si la realidad ha cambiado, vamos a seguir solo, y es muy importante mantener lo que tenemos, muy importante, pero algo habrá que hacer si el mundo y la sociedad ha cambiado. Bien, pues una pastoral solo basada en el mantenimiento nos puede llevar a esa autorreferencia que el Papa Francisco está insistiendo. Que vivamos como Iglesia mirándonos a nuestro ombligo, solo a nuestro ombligo, solo desde la autorreferencialidad. Bien, y me diréis, pero ¿qué tenemos? No has contestado nada todavía. Bueno, os voy a lanzar una pregunta. Lo primero, ¿cuál es el fin de la catequesis? Si yo os pregunto ahora, a ver,
que lo sabéis mejor que yo. Pero, ¿cuál es el fin de la catequesis? Seguro, vamos a pensar 5 segundos. ¿Cuál es el fin de la catequesis? Porque a veces nos viene bien recordarlo. No hay un único fin, obviamente, pero ¿dónde está lo central? El núcleo. Bien, pues yo fui al directorio porque tenía esta pregunta y a ver qué dice. El fin definitivo de la catequesis es poner a uno no solo en contacto, sino en comunión, en intimidad con Jesucristo. No solo en contacto, sino en comunión. No solo presentar la persona de Jesús, sino tenemos que facilitar el encuentro con Jesús. Lo mencionaremos luego. En estas claves de este nuevo escenario he querido representar este dibujo significativo porque todos son importantes. En la familia está el catequista, la catequista, están los padres, los niños y el abuelo y la abuela, que hoy en día tienen un papel muy importante. Bueno, pues es importante que en nuestra catequesis tengamos una visión, un horizonte amplio. Bien, son 4 las dimensiones que en la catequesis tenemos que tener presente siempre. Conocer el contenido de la catequesis, orar, el encuentro con Jesús desde la oración, celebrar los sacramentos y vivir. De tal forma que, si nos olvidamos con alguna de las dimensiones, la catequesis queda huérfana. El contenido es importante, el encuentro es importante, la celebración es importante y el vivir es importante. Y desde el vivir también nos lleva al encuentro. Desde la celebración nos lleva al encuentro. Y el contenido también nos tiene que llevar al encuentro y a la comunión. Bien, como introducción vamos a poner un vídeo cortito de las palabras que el Papa Francisco dirigió a los catequistas en el encuentro de Roma en septiembre. Nos puede dar pistas y me voy a fundamentar mucho en su homilía. El Papa Francisco puso con esta misa punto y final al jubileo de los catequistas. Durante la homilía les envió un mensaje sobre su trabajo en las parroquias. In questo giubileo dei catechisti ci è chiesto di non stancarci di mettere al primo posto l'annuncio principale della fede. Signore è risorto. Non ci sono contenuti più importanti, nulla è più solido e attuale. Ogni contenuto della fede diventa bello se resta collegato a questo centro, se è attraversato dall'annuncio pasquale. Invece, se si isola, perde senso e forza. El Papa dijo que solo amando a Dios se puede transmitir el amor al resto del mundo. Explicó que Cristo ama a todos por igual, tal y como son, y que hay que hablar de Él siguiendo ese patrón. È amando che si annuncia Dio amore, non a forza di convincere, ma imponendo la verità, nemmeno irrigidendosi attorno a qualche obbligo religioso o morale. Dio si annuncia incontrando le persone con attenzione alla loro storia e al loro cammino. Les dijo que las catequesis deben reflejar el nuevo de Jesús, que os améis unos a otros como yo os he amado. Puede cumplirse siempre y cuando todos lo quieran de verdad. Non si parla bene di Gesù
quando si è tristi, nemmeno si trasmette la bellezza di Dio solo facendo belle prediche. Il Dio della speranza si annuncia vivendo nell'oggi il Vangelo della carità, senza paura di testimoniarlo anche con forme nuove di annunzio. El Papa dijo a los catequistas que a Dios se le proclama a través del encuentro, la escucha y dando la bienvenida a las personas con la alegría de Cristo y la alegría por la resurrección. Bueno, pues con estas palabras del Papa Francisco vamos a iniciar un poco pues esta tercera parte y última parte. ¿Qué podemos hacer? Más que en esta parte dar una actividad concreta, vamos a mencionar algunas claves que tenemos que cuidar, que no son novedad, pero nos conviene recordarlas. El primer punto es la acogida. La acogida. Fijaros qué tema tan sencillo y a veces no tan fácil. ¿Cómo acogemos a las personas, a la gente que se acerca a nuestras parroquias? ¿Con qué personas se encuentran cuando llegan a una parroquia? A informarse, a solicitar algún tipo de ayuda, a conversar. ¿Con quién se encuentra en la parroquia? Una actitud de acogida es importante en la Iglesia. Supone delicadeza, escucha, atención y solicitud pastoral. Muchas veces, una persona que se acerca a una parroquia, con la primera persona que se encuentra, depende de cómo ha sido la acogida, con qué delicadeza se le acoge, con qué sonrisa se le recibe, con qué forma se le habla. Nos jugamos mucho la evangelización. Según cómo se acoja a una persona que viene a la Iglesia, o la podemos animar o la podemos a veces, lamentablemente, espantar. Es importante la acogida. Es importante dedicarle recursos a este punto. Somos conscientes de que tenemos muchas tareas y muchas veces andamos corriendo de un lado para otro, porque la pastoral de mantenimiento nos exige mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo dedicamos a la acogida en la parroquia? La comunicación de la fe se da no solo por nuestras palabras, se da por la irradiación, por el contagio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y palparon nuestras manos acerca de la palabra de vida, os lo anunciamos. Nos lo dice el Evangelio. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, os lo anunciamos. Y ese anuncio, en gran medida, la estamos dando en la acogida. Y a veces no lo cuidamos. Bien, el Papa Francisco en la homilía en el jubileo de los catequistas decía que a Dios amor se le anuncia amando, no a fuerza de convencer, nunca imponiendo la verdad, ni mucho menos aferrándose con rigidez a alguna obligación religiosa o moral. La acogida es muy importante. Bien, otra de las claves, el acompañamiento personal. ¿Cuánto tiempo dedicamos desde nuestra pastoral a atender personalmente a las personas, a la gente? ¿Cuánto tiempo dedicamos a acompañar personalmente, a escuchar personalmente, a dialogar personalmente con los niños, con los padres, con los abuelos, con los jóvenes? Bien,
Muchas veces podemos ir a la Escritura y fijarnos en Jesús. A mí me gustó mucho el pasaje de Zaqueo que hace poco leímos en el Evangelio. Quitamos el volumen, sí. Zaqueo había escuchado hablar sobre Jesús. Tenía noticia de él, pero Zaqueo no se había encontrado con Jesús. Jesús llega con una multitud y se encuentra con Zaqueo y le llama personalmente. Zaqueo, baja pronto, que conviene que hoy me quede yo en tu casa. Zaqueo, baja pronto. Fijaros la multitud que rodeaba a Jesús. Jesús en ese momento podía dirigirse a la multitud. Y hay momentos que es importante, pero la llamada de Jesús es personal. Es a Zaqueo, es a él. Y en ese encuentro y en esa llamada personal, Zaqueo responde. Nosotros como Iglesia también estamos llamados a acompañar personalmente a las personas, a ayudarles a que se encuentren con Jesús. Y es importante que lo tengamos en cuenta. Tenemos que estar atentos a las preocupaciones y esperanzas de los niños. Tenemos que ayudar a que la presencia de Dios salga a la luz desde la realidad cotidiana de los estudios, amigos, la familia. Es importante actitudes como la escucha, el ver, el respetar, atender y dialogar. ¿Cuánto tiempo dedicamos en una sesión de catequesis a hablar personalmente con nuestros niños? Es importante que reflexionemos este punto. Todo diálogo entre acompañante y acompañado tiene como intención dar a luz lo que llevan dentro e iluminar desde la fe esa experiencia. Resumía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium el tema del acompañamiento. A Dios se le anuncia encontrando a las personas, teniendo en cuenta su historia y su camino. Tenemos que conocer la vida de nuestros niños, de las personas, sus situaciones, sus preocupaciones, para poder iluminar sus vidas desde la fe. Bien, la centralidad del anuncio. Hay mucho contenido en catequesis, pero fijaros, a mí me llamó la atención que el Papa Francisco, en la homilía dirigido a los catequistas, dijo 2 o 3 palabras sobre el contenido. Y nos tiene que hacer pensar, ¿cuál es el contenido principal? Este es el anuncio principal de la fe. El Señor ha resucitado. No hay un contenido más importante, nada es más sólido y actual. El Señor ha resucitado. Cada aspecto de la fe es hermoso si permanece unido a este centro, si está permeado por el anuncio pascual. En cambio, si se le dista, pierde sentido y fuerza. Estamos llamados a vivir y anunciar la novedad del amor del Señor. Jesús te ama de verdad tal como eres. El Señor ha resucitado. Jesús te ama de verdad tal como eres. 2 grandes mensajes. Bien, no en vano, el Papa ha convocado el próximo sínodo de los obispos y el tema va a ser los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. El tema del acompañamiento personal, el Papa en nuestra pastoral lo coloca en el centro. El próximo también Congreso de Pastoral Juvenil tiene como tema el acompañamiento personal de los jóvenes. Es importante. La dimensión familiar, una catequesis aislada que no considera la presencia de las familias, también es una catequesis huérfana.
Hoy en día un niño en su entorno familiar, si no tiene un entorno que le pueda ayudar a crecer en la fe, o por lo menos no desanimar, si no es muy difícil. Muchas veces somos conscientes y somos realistas que no vamos a conseguir que los padres transmitan aquello que no viven. Pero si conseguimos por lo menos hacerles ver que lo que están haciendo los niños en catequesis es algo valioso para su vida, nos puede ayudar y por lo menos podemos remar todos juntos. La dimensión comunitaria, importante. No somos una iglesia que caminamos en soledad. La fe, desde el inicio, se ha vivido en comunidad. El tema de la comunidad es muy importante. ¿Cómo podemos garantizar hoy en día a nuestros niños que, terminado la catequesis, puedan seguir un camino? A los jóvenes que después de la confirmación puedan tener un recorrido. ¿Cómo podemos garantizar una comunidad mínima para que puedan vivir su fe con esperanza? Porque desde la soledad nos animamos enseguida. ¿Cómo podemos garantizar desde las parroquias esas comunidades mínimas? Y no numerosas, porque vamos a ser realistas, pero por lo menos comunidades mínimas. Es muy importante la comunidad. Lo sabemos por propia experiencia. No podemos caminar solos, porque nos desanimamos enseguida. ¿Cómo podemos garantizar comunidades mínimas en nuestras parroquias, que cada vez es más difícil? Unidades pastorales, arciprestazgos, a nivel de diócesis. Tenemos que crear comunidades. Bien, experiencia de encuentro con Jesús. Es importante también que tengamos en cuenta que no basta solamente con presentar a Jesús, sino que tenemos que facilitar el encuentro con Jesús. Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, porque de los que son como estos es el reino de Dios. Dejad que los niños vengan a mí. En nuestra catequesis, ¿qué espacios, qué recursos, qué tiempos tenemos para facilitar a los niños esta experiencia, para que puedan tener estas experiencias? ¿Qué espacios de silencio, de trabajar la interioridad, la espiritualidad, la oración, el encuentro con Cristo? Es importante que en nuestro plan anual tengamos espacios para orar con los niños. Una oración que no depende solo de nosotros. Y esto es muy importante recordarlo siempre. Cuando nos reunimos, Jesús se hace presente. Y Él es quien está presente y se nos comunica. ¿Qué sabemos nosotros? Lo que pueden hacer en ese encuentro. Y muchas veces es sembrar. Es verdad que los frutos muchas veces no los recogeremos en este momento. Sembrar. Pero el que se encuentra es Jesús, que sale siempre a nuestro encuentro. Así como habla un amigo a otro, dice San Ignacio de Loyola, tenemos que enseñarles, ayudarles a los niños a comunicarse con Jesús. Así como un amigo habla a otro amigo, con ejemplos sencillos, con nuestro testimonio pobre, sencillo, con un lenguaje sencillo, junto con ellos, ayudarles a esta experiencia. Bien, en séptimo lugar, tenemos una catequesis significativa. Es importante esto. Solamente el niño o el joven o el adulto que considere que la fe es algo valioso para su vida, estará en condiciones
de cuidar la fe. Si no descubrimos que la fe es algo importante para nuestra vida, olvidémonos, porque salimos y enseguida en la calle vamos a encontrar 1000 razones para desanimarnos en el sentido de la fe. 1000 razones. ¿Que vas a la misa? ¿Que vas a un grupo de referencia? ¿Que te vas a confirmar? Pero tú no estás bien de la cabeza. Bueno, pues esto entre los amigos es muy común. Solo aquel que ha descubierto que la fe es algo significativo para su vida personal, aquel que ha descubierto la perla preciosa que nos dice el Evangelio, el reino de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando perlas finas y que al encontrar una perla de gran valor va, vende todo lo que tiene y la compra. Solo aquel que descubre esto es capaz de cuidar la fe. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a descubrir que aquello que estamos viviendo en catequesis es muy valioso para su vida, para su realidad concreta? Lo primero, conociendo la situación de cada niño, conociendo sus vidas. Y desde la vida tenemos que ser capaces de iluminar la vida de las personas, porque estamos convencidos de que la fe es algo muy valioso para nuestra vida, también para el otro. Ayudémosles a descubrir. Una catequesis sensible a los pobres. Muchas veces tenemos a los pobres como un anexo en nuestras comunidades, en la iglesia. Bueno, nosotros y los pobres. El Evangelio nos enseña que el pobre es el centro de la iglesia, de la comunidad. No es un anexo, es el centro. No son un apéndice del Evangelio, sino una página central siempre abierta a todos. ¿Y quiénes son estos pobres en nuestra realidad concreta? Muchas veces, al hablar de la pobreza, tenemos ya ciertas imágenes. Si yo digo pobreza, seguro que cada uno se hace una imagen de la pobreza. Pero cuidado, nos puede llevar a despistar. En nuestros grupos de catequesis hay mucha pobreza. Entre niños, entre catequistas, entre familias, entre agentes de pastoral, hay mucha pobreza. Y el Evangelio no nos anima solamente a una mirada al horizonte lejos, porque es muy fácil ser solidarios con China o con... Sí, porque están lejos. Es muy difícil vivir la pobreza evangélica en nuestra comunidad, en nuestra catequesis, con nuestros niños, con los padres, con los catequistas. La centralidad del pobre. Motivación de niños, motivación de catequistas. No hace mucho, pues me encontraba con algunas catequistas, ¿no? Y me decían, nos falta motivación, nos cansamos. Si el catequista no está motivado, muy difícilmente podremos motivar a los niños. En nuestra planificación anual es muy importante tener este punto, pero no solo como teoría, sino qué cosas concretas podemos hacer para motivar a las catequistas. ¿Qué tenemos que hacer? Actividades concretas, y no solo actividades, sino también entra dentro de nuestra forma de ser, el cuidar, el acompañar. Motivación de catequistas y motivación de niños también. Si los niños no tienen una motivación para venir a catequesis, se cansarán. Es importante estar atentos a la motivación de los niños. ¿Cómo vienen?
¿Cómo están viniendo nuestros niños a la catequesis? ¿Solo con inercia? Yo estoy convencido de que no. Hay muchas cosas que las hacemos bien. Hay muchos niños que acuden con alegría. Pero puede ser que en un mismo grupo haya niños que vengan motivados y otros que no vengan motivados. Estemos atentos a cómo ayudar a que esa motivación sea viva en nuestros niños. Y ya termino. La evaluación. Es muy importante en la catequesis que estemos atentos a cómo estamos haciendo las cosas. No caer en la inercia, valorar lo que estamos haciendo. Evaluación con una mirada a los niños, evaluación con una mirada a las catequistas, a los catequistas, evaluación con una mirada a la familia, evaluación con una mirada al método, evaluación con la mirada en la programación. Bien, voy a terminar para dar paso a unos testimonios preciosos que vamos a escuchar ahora. Solamente termino con estas palabras. La catequesis integrada en el hoy, catequesia gaur komunduari begira. Una misión difícil, pero no imposible. Ojalá que no perdamos la ilusión. Ojalá que no perdamos ese sentido de lo que estamos haciendo. Y ojalá que aquello que se nos ha dado gratuitamente lo entreguemos gratuitamente con alegría. Eskerrik asko denori, bihotz bihotzez, eta laster arte.